vamos a hablar con Jorge Mahfoud. Es escritor, docente universitario, novelista, analista internacional. Ya hemos conversado con él en otras oportunidades y ahora nos atiende para comentar un poco cómo se vivió allá en Estados Unidos esta reunión que tuvieron ayer el presidente Milei con Donald Trump y con Scott Bessent, del secretario del Tesoro, y también, bueno, lo que está pasando en las Naciones Unidas. Jorge Mahfoud, buenos días, bienvenido a La Banda Ancha, gracias por atendernos. Bueno, Jorge, algunas cosas que nos vamos enterando acá, por ejemplo, el cruce que hubo entre esta senadora demócrata a través de la red social X con el secretario del Tesoro, a quien le respondió porque Elizabeth Warren dijo que Trump debería dejar de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos, y se refería al presidente de Argentina y este anuncio de un salvataje financiero para las complicaciones que afronta el gobierno de Milei con el tema de la cotización del dólar y los vencimientos de deuda. Por un lado, uno podría decir que tiene razón, y por otro lado hay mucha hipocresía. El aspecto en el cual uno podría decir que tiene razón es que, si consideramos todas las políticas de Trump hasta el momento, han sido de austeridad, recortes, se han un caso en este momento. Vamos a ver si podemos. ¿Hay algún problema con el retorno también? Sí, porque no se, se comprende, pero no se entiende del todo bien. Está así muy que difícil. Lo vamos a intentar. Bueno, no sé si repito la idea, pero... No, ahora te escuchamos bien, pero bueno. Nos interesa esto que decías, ¿no? La falta de dólares genuinos de la economía argentina. Claro, pero ¿por qué faltan dólares? Desde la época de Caputo, 2018, allá por febrero, que decía, no, Argentina no está en una perfecta condición, no necesitamos préstamos, pero esto es un experimento para darle más oxígeno a los privados. Lo dijo él directamente, el mismo Caputo, no otro, ni el hermano ni el primo. Todo ese dinero, incluso lo analizamos en Washington, con otras entrevistas, Jorge Gestoso y otros, ese dinero básicamente en gran medida desapareció. Luego se hace, ustedes saben, todo un renegociado en el gobierno siguiente, y ahora se vuelve a pedir más dinero, y ese dinero es para tener liquidez en el Banco Central, el Banco Central Argentino, porque no hay dinero, se ha fugado el dinero, ha desaparecido, quiero decir el dinero, los dólares, porque los pesos se han impreso aproximadamente, como decía, 36 billones, o en español 36 mil millones de dólares, en pesos argentinos. Entonces, claro, hay pesos argentinos, hay impreso a lo loco, y lo están cambiando en una parte con dólares, porque no existen dólares, o hay muy pocos dólares. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esos dólares, el swap, es una especie de préstamo a término fijo. Los intereses, lo llaman de otra forma, como una tasa, tienen que pagar más de lo que piden, obviamente, pero en cierto momento señores, devuélvanme mis dólares, porque se terminó el periodo del swap, y van a tener que devolver los dólares más la extra, llamémosle interés, que no lo van a tener, porque va a pasar lo mismo que pasa siempre en Argentina, una gran medida se van a fugar, pero además no solamente por corrupción, es que además la idea misma es que paguen la deuda anterior. Entonces, si van a pagar la deuda anterior, ¿cómo van a tener el mismo o más dinero del que están teniendo ahora? Entonces, ¿cuál es la solución? Señores, bueno, están quebrados, están fundidos, no me van a decir que no, yo quiero esto, aquello y lo otro, y punto. Van a decir que no. Están vendiendo el patrimonio, como decía Artigas en lo que era Uruguay y Argentina, están vendiendo el patrimonio al bajo precio de la necesidad. Y eso ha sido hace mucho tiempo en Argentina, y vuelven a hacerlo. ¿Qué hay de nuevo? Jorge, quería consultarte respecto a lo que pide Estados Unidos a la hora de entregar fondos de su tesoro, ¿no? Se conoció declaraciones del canciller Wertheim, del propio Caputo, diciendo que Estados Unidos no pidió nada a cambio, o por lo menos no había pedido nada a cambio con respecto a esto. Se hablaba también de que se podría entregar parte de los recursos naturales, tipo vaca muerta, incluso se hablaba de uranio. ¿Por dónde pasa esta cuestión? Eso es la típica sunset theory, es decir, bueno, arreglamos un problema y luego no se preocupen que luego vemos las condiciones o si lo renovamos, si no renovamos. Eso es la sunset theory. Se ha aplicado durante generaciones. No, generalmente no es un negocio en que diga, mire, nosotros le damos esto, pero le vamos a pedir vaca muerta.
o le vamos a pedir privatización de tierras en la Patagonia o lo que sea. No lo van a decir. ¿Cómo lo van a decir? Tontos no son. Lo cual es el problema. Es que la lógica indica que, señores, ustedes dentro de X tiempo, en el caso de China lo renovaron un año más porque tampoco le pudieron devolver a China el swap, en X tiempo tienen que devolver eso. ¿Cómo lo van a devolver si no tienen dinero? ¿Con qué? Tú no tienes dinero, te entregas una parte de tu casa o a un miembro de tu familia, porque va a venir la mafia. No, la mafia no te va a decir, mira, te voy a entregarte, pero si no me pagaste, te voy a secuestrar a uno de tus hijos. Jamás lo van a decir. Uh-huh. Porque es tan obvio que son, señores, me están debiendo, ¿cuándo me van a pagar? Además, cuanto más tiempo le deban, peor va a ser para la deuda. Le van a sacar hasta los calzoncillos si se les antoja y le van a decir, señores, esta no era la idea, pero bueno, no nos dejan otra alternativa, ¿cómo vamos a recuperar el dinero si es un swap? Jorge, también otra cosa que se observa en estas negociaciones, en el tono, en la emoción de los funcionarios argentinos que llegan al borde de las lágrimas de gratitud por lo que hacen el secretario del Tesoro y el presidente Donald Trump, se observa también la diferencia de registro y de criterio que aplica Estados Unidos con la deuda y la economía argentina según el color político del gobierno que esté al frente del país. Y en este sentido, viendo que realmente Argentina es un deudor muy de muy difícil cobranza, acá lo que se está interpretando también es que es una jugada fuertemente geopolítica. Vos hablabas recién del swap con China, uh-huh. y es como que nuestro país está haciendo una disputa entre dos gigantes por una cuestión estratégica que nos trasciende. Bueno, que en este momento Argentina es uno de los pocos bastiones, entre comillas, seguros de la política de Washington y de la geopolítica de Estados Unidos, pero está muy inestable, en cualquier momento la pierde de nuevo. Vos decís que es muy difícil pagar. América Latina en los primeros 10 años casi pagó casi toda su deuda externa. Recordemos que en el caso argentino quedaban creo que era un 3% o algo así, una gran discusión con los fondos buitres, uh-huh. Y luego se descubrió que algunos miembros de la Corte Suprema y algunos jueces recibían favores especiales de los acreedores de Argentina y finalmente fallaron a favor del pago de, creo que eran 4.000 millones en esa época. Es decir, sí que se puede, pero el objetivo no es que paguen. Nunca fue de un gran imperio, de una gran potencia, que las colonias le paguen. Si nosotros todavía imprimimos el dólar, ese no es el problema. El problema es que estén totalmente sometidos. Y ese es el objetivo y eso es lo que están logrando. Entonces, cuando el equipo argentino llora, porque incluso he visto celebraciones de Milei, etcétera, tal vez, bueno, Milei es una persona enferma, pero el resto, digamos, metafóricamente enferma, todavía razonan algo. Ellos saben ¿qué significa eso? Cuando alguien le paga a una prostituta, grita de placer. ¿Qué significa eso? No, ¿es creíble? Es como la pornografía, ¿es creíble? No, trata de ser verosímil. Juguemos el juego, lo mismo en todos los discursos de la ONU. Es decir, la realidad no importa. Créanme, porque estoy convencido de esto y manipulo todos los datos. Y podríamos hablar ahora de todos los datos que se manipularon en la ONU, tanto de Milei como de Trump, etcétera. Es religión pura. No me interesa la realidad. Cuando los datos te están diciendo, mire, mencionaste este dato, que es correcto, pero significa lo opuesto, exactamente, si miramos el resto de los datos. Bueno, es eso. Las lágrimas, los festejos no importan, porque los creyentes, que en gran medida en Argentina son los incels, aquellos que sin ninguna educación, que están en una secta profundamente religiosa, que se están muriendo incluso de hambre y van a quedar ahí diciendo, fantástico, síganme, péguenme más fuerte todavía. Esa gente no se puede esperar que cambie, al contrario, va a seguir en un acto de fe mucho más fuerte. Pero sí que hay un margen de población que puede decir, bueno, acá nos equivocamos y vamos a cambiar. Ahora, ¿qué van a cambiar? ¿Las elecciones? Bueno, está bien, el gobierno perderá las elecciones probablemente en 2 años más Milei ya no esté en el gobierno, o antes, pero todo esa catástrofe va a quedar para los hijos y los hijos de los hijos. Eso no lo borra nadie, al menos que ocurra una catástrofe en otra parte del mundo o que un milagro en Argentina, que ese milagro que nunca llegó.
Jorge, quería consultarte también porque acá se está haciendo mucha promoción a la reunión. Justo se interrumpió mucho la señal cuando estabas refiriéndote a esta cuestión. La reunión entre Donald Trump y Javier Milei. Acá se promociona como una reunión bilateral. Lo cierto es que esa reunión, ese encuentro que tuvieron, tiene otro nombre técnicamente. Y obviamente preguntarte también acerca de lo despreciativa que fue la reunión, ese encuentro con Javier Milei. Sí, porque además, ¿qué le costaba que esa reunión fuera esa o otra siguiente fuese en la Casa Blanca? En la Casa Blanca estuvieron guerrilleros como Mujica, estuvo hasta Daniel Ortega en la época de Carter. ¿Por qué no lo llevan a la Casa Blanca? Ni siquiera eso. Es una reunión que además es muy apurada. Trump repite un discurso enlatado. Y sin querer Trump, cuando deja de cuidarse, se le ve el desprecio racial, desprecio nacional, como el que mató 9 afroamericanos en una iglesia, que decía en su manifiesto: los argentinos y uruguayos son más blancos que nosotros, pero igual son nuestros enemigos. Es decir, el desprecio de cualquier forma, aunque sean blancos, bueno, porque son extranjeros y son de otro lugar. No existe ni la más mínima sensibilidad para entender que el otro también existe y tiene derechos. Entonces son mendigos. Los argentinos que fueron a Nueva York, en este caso, fueron a mendigar después de hacer el discurso, que son exitosos, y además Milei mismo lo repitió en un largo discurso reído, como siempre, en la ONU, hablando del éxito y del fracaso de otros modelos. Pero es una broma tras de otra. El tipo se está ahogando, y está diciendo: estoy perfecto, estoy haciendo la plancha. Jorge, esto quería... ¿Cómo alguien no lo va a despreciar de esa forma? Jorge, sobre el tema de los discursos de Trump y de Milei en Naciones Unidas, me sorprendió, la verdad que me sorprendió en el discurso de ayer de Donald Trump, el nivel de megalomanía y de exageración, de hipérbole que manejó, y es el mismo estilo que dice Javier Milei, que no pierde oportunidad de autocalificarse como el mejor gobierno de la historia. ¿Esto es una coincidencia? ¿Es una marca de las ultraderechas? No es coincidencia, eso es un manual. Recuerda, antes de que ganara Milei, ya escribíamos en Página 2 y incluso estuve ahí con Víctor Hugo y otra gente en el junio 2023, y apuntaba exactamente: mira, hay un modelo que se repite en los dichos, en las negaciones, incluso en los bots, en el público, como decía Incel, por ejemplo, célibe involuntario. Es todo un modelo que se repite, y es más, 500 veces lo vamos a estar diciendo: mire, esto ocurrió acá, simplemente esperen unos meses más y lo van a repetir ahí en el sur, porque todavía son colonias, ya no son no solamente colonias económicas y financieras, porque dependen totalmente, sino culturales. Ahora, claro, desde el punto de vista cultural hay toda una parte de población que entiende que no se compra ese discurso, no se trae esa pastilla. Entonces toda esa melomanía de lo mejor de la historia, del mundo, del universo, da, por ejemplo, datos que incluso porcentajes que, si haces el cálculo, diría que en realidad no. Por ejemplo, bajamos los precios de las medicinas un 1000%. ¿Qué significa bajar el precio de medicina 1000%? Que no es real, no fue así. Pero eso significa que a la persona que va a comprar una medicina, además encima le dan 10 veces más el dinero de la medicina. Son conceptos totalmente absurdos. Y el discurso de Trump fue absolutamente alrededor de su ego, absoluto tóxico. Yo, además lo dijo, tengo anotado algunas cosas acá, porque cuando ustedes me llamaron, miré un poco el discurso de Trump y saqué nota, y habla se pone a hablar de que era dijo: hace unos años yo trabajé en los negocios mobiliarios donde fui muy exitoso. Está hablando en la ONU sobre su éxito propio. Dice: pude haber reconstruido la ONU con pisos de mármol, no me hicieron caso. Todo una perorata absurda sobre eso, y mentira. Por ejemplo, el caso de que en Londres el mayor o el alcalde quiere implantar la Sharia. Absolutamente absurdo, jamás lo dijo. Pero ¿qué pasa? Es un hombre de origen pakistaní, la familia era pakistaní. Por lo tanto, hay que demonizarla.
y siempre el otro. Un aspecto que me gustaría remarcar, porque estoy viendo mis notas ahí de su discurso. Cuando habla de las fronteras, que tenemos que cuidar las fronteras, ¿cuándo en siglos Estados Unidos y Europa respetaron una sola frontera? Nunca, jamás, ni militarmente, ni económicamente, ni de ningún tipo. Fuimos, deshicimos, rompimos, robamos, que esa fue el centro, lo más importante de la prosperidad europea, a partir del siglo XVI, XVII. Luego, siglo después, vino la revolución industrial, después que destruyeron la de Bangladesh y otras más. Es decir, saqueamos África, saqueamos América Latina, destruimos China y Europa, y Asia, y claro, somos el modelo. Y el Trump dice, Europa está decadente, miren todos los inmigrantes que llevan el crimen, etcétera, y no respetan nuestras fronteras. Los europeos tienen derecho a respetar su frontera. Cuando hicimos en Europa y en Estados Unidos lo mismo. Y después menciona datos, por ejemplo, y termino acá para no ser muy larga, porque debo estar aburriendo, pero menciona, por ejemplo, ¿están ahí todavía? Sí, claro que sí, escuchando atentamente. Menciona, por ejemplo, que en Estados Unidos, por ejemplo, los inmigrantes, la proporción carcelaria de inmigrantes es menor en proporción que la de los ciudadanos estadounidenses. Pero en Europa hay una gran proporción de extranjeros. Uh-huh. Entonces, por condiciones ya sabemos, de condiciones de pobreza, de muchas condiciones, e incluso etarias, porque la mayoría son jóvenes, y en todas las partes del mundo, en todas las sociedades, en todas las culturas, la mayor proporción de criminales o de violencia está dentro de la población joven. Los viejos y los bebés no emigran en la misma proporción. Ese es el primer punto. Pero cuando dice, por ejemplo, que Alemania tiene un 40-50% de los presos, que él dijo prisioneros, son extranjeros. Y empieza a hablar comenzó con los africanos que invaden Europa. Señor, la mayoría de esos extranjeros son polacos, son rumanos o de Europa del Este, que están también con una situación bastante complicada, sin mencionar la situación de guerra en Ucrania, pero económicamente también bastante complicada, pero son europeos. Y hay algunos africanos, claro, pero no hay que demonizar el negrito, hay que demonizar el que viene con sus costumbres diferentes a violar a nuestras mujeres, como dice él. ¿Cuándo? Claro. Si los esclavistas eran los especialistas violadores de esclavas, no al revés. Siempre exagerando, victimizándose, luego son latinoamericanos que se victimizan, no, victimizándonos de que nos quieren robar, nosotros nunca hicimos nada, les llevamos la prosperidad. ¿Y qué hace Milei? Porque Milei es un tipo profundamente ignorante, ni siquiera en economía fue capaz nunca en brillar, pero en el resto ni que hablar, que es profundamente ignorante. Y como tiene un complejo de inferioridad brutal, copia la imagen del padre que era el demonio para él, y la imagen del padre que ha sustituido su padre por los grandes poderosos millonarios, en este caso el centro de lo que él admira, que es Donald Trump o la derecha estadounidense, copia todo, hasta los tics le copia, y no es capaz de razonar ni un momento desde su condición de colonizado, mejor dicho, claro. De colonizado, de un muchacho de clase pobre, que bueno, luego el padre, a través de varios negocios bastante cuestionables, acumuló cierto dinero, pero no es capaz ni siquiera de pensar el problema, de leer un poquito de historia, y de pensar el problema desde su condición de clase social, desde su condición de argentino. Y si estuviera en una situación súper privilegiada, como muchos otros críticos lo han estado, por lo menos tener una conciencia crítica. No, copia. Y termino aquí, una de esas pruebas de su inseguridad es que lee siempre. Cuando improvisa, dice cualquier disparate, pero de hecho él mismo sabe, y seguramente sus consejeros le dirán, lee, no te salgas mucho del libreto. Claro. Jorge, quiero quedarme en los Estados Unidos porque recién lo mencionabas, y el avance de la ultraderecha en ese país a partir del asesinato de Charlie Kirk y la entrada, si se quiere, o la toma de fuerza de otros sectores incluso más radicalizados que el propio Kirk. ¿Cómo están analizando esta cuestión? Es un circo político que también desde el mismo tipo de la extrema derecha, que le preguntás dos cosas y no saben por qué están haciendo esa manifestación, por ejemplo. No tienen la menor idea. Es todo emocional, porque también procede del entrenamiento intelectual del templo.
cuando uno va al templo, que va a razonar, no va a razonar. Y no estoy hablando en contra de ninguna religión, pero objetivamente. ¿Qué va a hacer la población al templo? A repetir, a rezar, a cerrar los ojos y a decir, mi deseo se va a hacer realidad. Entonces, cuando luego tienen que ir a una realidad más compleja, o de que no tiene nada que ver con la fe, bueno, ejercitan su entrenamiento intelectual, que es cree a cualquier precio. Incluso se da el absurdo aquí en Estados Unidos, y yo se lo he dicho a varios colegas acá, el absurdo, porque hay muchos colegas que están muy nerviosos de perder su trabajo, muchos en otros estados han perdido su trabajo, estoy hablando de profesores, y además profesores tenure. Es decir, profesores tenure, aquellos que hemos llegado a las últimas ascensos en la escala académica de Estados Unidos, y que tiene que haber una razón moral muy profunda para sacarlos a esos profesores tenure. Los han sacado rompiendo todas las reglas de la tradición académica estadounidense. ¿Por qué los han sacado? Por, según ellos, discurso de odio. Más discurso de odio que Donald Trump, que dijo que, por ejemplo, Biden se está muriendo de cáncer, y no se lamenten por él porque ha sido un hijo de puta. Lo dijo, no estoy exagerando, son of bitch, un hijo de puta, y el tipo se está muriendo de cáncer. Yo no soy fanático y lo critiqué mucho a Biden, pero bueno, ¿qué necesidad de esa violencia? Un tipo que ve, supuestamente un líder, que ve que su población está encaminándose a una guerra civil, o por lo menos a un fuerte conflicto civil, y en lugar de apagar el fuego le tira más gasolina. Eso es un discurso de odio a gran escala. Ahora, en el caso de Kirk, por ejemplo, a muchos han perdido trabajo simplemente por cuestionar que el tipo era racista. Y sí, sabemos que era racista. Después hay, en los últimos meses hay toda una otra discusión aparte sobre que empezó a cuestionar el genocidio en Gaza. Por lo tanto, algunos dicen, bueno, era hora de sacárselo de encima. Lo dijo Carlson. Tucker Carlson, por ejemplo, según Tucker Carlson, que es un periodista de derecha, Kirk le había confesado que Israel le había ofrecido $150 millones para apoyar a Israel, y él no lo aceptó. Bueno, es otro capítulo, pero volviendo al tema anterior, en este momento tú puedes insultar a Jesús dentro de un ambiente profundamente religioso cristiano. Lo puedes insultar, y de hecho hay gente que lo dice, desde algunos grupos, que fue el hijo de una, voy a decirlo porque estamos entre adultos, creo, pero el hijo de una puta. Lo repite muchas veces. Es legal, porque es libertad de expresión. Y yo estoy de acuerdo con la libertad de expresión, no con la blasfemia totalmente innecesaria. ¿Por qué ofender a gente de esa forma? Y hay una figura sagrada de esa forma. ¿Por qué? Bueno, está bien. Uno dice, bueno, es parte de libertad de expresión. Ok, pero no critiques el derecho a las armas. No digas que Kirk, que fue un bloguero, un youtuber, fue racista, porque perdes el trabajo. Porque es discurso de odio. Hasta ese grado de irracionalidad estamos llegando en esta sociedad, que es un fuerte síntoma, otro de los otros síntomas de decadencia. Claro. Yo he hablado con algunos, incluso con algunos estudiantes, que están totalmente cerrados en el concepto de que en realidad, porque además lo dijo Trump en el discurso, Estados Unidos está viviendo una época dorada porque la economía se ha acelerado mucho más, y China está decayendo. Pero, señores, lean economistas serios, no payasos, economistas en serio. Si vamos a fundamentar nuestra opinión, vayamos a los especialistas, pues se pueden equivocar, claro, pero no podemos argumentar como si estuviéramos en un templo. Es lo que yo digo, y cierro los ojos y la realidad va a cambiar. Jorge, te agradecemos mucho esta comunicación y el tiempo que nos dedicaste. Te quiero preguntar para cerrar, porque bueno, acá en Argentina incluso Scott Bessent recientemente dejó trascender que toda esta ayuda que prometieron económica está supeditada al resultado de las elecciones, como que ya escarmentaron lo que pasó en 2018 con Mauricio Macri y los préstamos que no le alcanzaron para lograr la reelección. Ahora quieren ir sobre seguro. Así que tenemos esta fecha del 26 de octubre como una fecha muy importante, pero el 5 de noviembre es una fecha que puede tener mucho impacto en Estados Unidos. Me estoy refiriendo justamente a la elección de alcalde en Nueva York y la emergencia de una figura que parece contraponerse a todo este movimiento fundamentalista que nos contás, que es Zohran Mamdani. ¿Qué
¿qué tenés para comentarnos sobre la figura de este candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York? Sí, bueno, tocaste varios temas muy rápido. Con lo primero, sí son las elecciones argentinas, pero no como cree Trump, que son de reelección de presidente, no son elecciones presidenciales. Por lo tanto, ese condicionamiento es muy relativo. Si ganara el partido opuesto, sin duda que le exigen que cumpla con el swap inmediatamente y que devuelvan el dinero. Tal vez cuando se enteren de que no es así, van a ser un poquito más flexibles. En el caso de Mamdani, sí es cierto, es una de esas figuras que están sugiriendo aquello que algunos esperamos que es un cambio de timón, pero en algunos años. ¿Cómo podría ser? Bueno, es la ciudad más poblada, más complicada del país, es un país aparte prácticamente, y además tiene varios elementos que uno podría decir que podría inspirar un cambio, pero recordemos, Nueva York no es Estados Unidos, el resto de Estados Unidos, sobre todo en el sur, es radicalmente conservador, pero podría indicar que, bueno, el señor, el demonio, no va a destruir Nueva York, que ya está bastante destruida. Su debilidad tal vez es que como figura podría inspirar, pero jamás va a ser candidato a la presidencia por no haber nacido acá. Pero sí que va a ser una figura muy importante. Los mismos demócratas están tratando de bajarlo con sus candidatos perdedores para restarle votos, lo cual indica otra mano detrás, claramente. Hay otra mano detrás que no lo quiere de ninguna forma, y entonces tanto republicanos como demócratas lo han demonizado en este momento. Pero la población aparentemente nos está tragando ese discurso por el momento, y las posibilidades son muy altas para que gane. Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación. Abrazo a ustedes. Hablábamos con Jorge Mahfoud, profesor universitario en Estados Unidos.